Señoras y señores, muy buenas tardes. Daremos inicio al segundo panel del Congreso EISACH y último del día, titulado Centro de Producción de Vacunas y Biológicos, Parque Tecnológico Laguna Carén. Y esto será dado por el doctor Leonardo Sáenz Iturriaga, director científico del Centro de Producción de Vacunas y Biofármacos de la Universidad de Chile. Gracias. Buenas tardes. Primero que todo quiero agradecer la invitación para darles a conocer este proyecto de la Universidad de Chile. Espero que además se forme una discusión interesante. Voy a tratar de poner algunas cosas sobre la mesa acerca de este tema. Para empezar, este es un proyecto de la Universidad de Chile que ha estado desarrollando ya hace unos 2 años. Empezamos el año 2020. Y la idea es tener, no solamente, ojo también con el título, no solamente volver a tener producción de vacunas en Chile, sino que también de compuestos biológicos. Ya hay una pequeña gran diferencia en eso y me gustaría que además no nos centráramos solamente en vacunas, porque no es solamente lo único que se puede hacer y lo único que va a permitirnos algún grado de hacernos un poco autosuficientes de lo que está ocurriendo afuera. Entonces, para eso la Universidad de Chile tiene una misión y una visión, ¿cierto?, en este proyecto, y básicamente es instalar a Chile dentro de las cadenas globales de producción de compuestos biológicos que no tenemos en Chile, estableciendo capacidad de manufactura GMP, vale decir, manufactura que nos permita generar productos biológicos de alta calidad, ¿cierto?, y en estado estéril para poder ser utilizados en humanos. Pero no solamente de vacunas, sino que también de productos biológicos. Les voy a comentar harto de lo que hemos estado viendo con anticuerpos monoclonales y algunas otras moléculas. Y esto no solamente desde empresas que quieran desarrollar, sino también de investigación y desarrollo a nivel nacional, que sabemos que hay bastante en este tipo y por lo tanto queremos también potenciarla. La visión, por lo tanto, es posicionar crecientemente a Chile como un actor relevante a nivel internacional en la biomedicina. La biomedicina también es un área muy potente de investigación en Chile. Y esto permite además la transferencia de tecnología, ¿cierto?, con países en los cuales ya hay más desarrollo, ¿cierto?, nuevas tecnologías que puedan ser transferidas y que nosotros podamos tenerlo entonces en nuestro centro. Y esto además aporta en la generación de recursos humanos, ¿cierto? Como somos universidad, también es importante para nosotros el tema de la formación de capital humano y en este caso capital humano altamente avanzado, ¿cierto? Entonces, algunos de los factores que han influido en la generación de este proyecto, bueno, todos sabemos que el COVID-19 fue la primera amenaza pandémica y eso es una mala noticia, van a seguir. Esta epidemia nos estaba avisando ya aproximadamente el año 2016, este virus ya se encontraba circulando y por lo tanto se necesita además desde el punto de vista estratégico, ¿cierto?, tener algo que nos genere una respuesta rápida. Tuvimos la suerte, se conversó anteriormente, de que las vacunas para COVID, las primeras que se generaron, tuvimos acceso finalmente y pudimos comprarlas. Pero no siempre eso ocurre. Tuvimos la suerte de que hubieran vacunas en acceso, pero muchas veces hay quiebres de stock de muchas vacunas y muchos biológicos que no tenemos disponibles y por eso que no hay que centrarse solamente en el tema de las vacunas. Necesitamos entonces una plataforma ágil, necesitamos que no solamente se produzcan vacunas, sino que además se produzcan otros elementos biológicos. Sabemos que hay varias vacunas que están ahí, o hay varias enfermedades que están al acecho, como siempre el ébola. Tenemos problemas con la influenza, ¿cierto? Necesitamos una vacuna que sea para todas las variantes de influenza, lo mismo que pensamos ahora también que sea para el COVID. Otras enfermedades que también son súper complicadas y algunas que no tanto, pero que ya están saliendo vacunas. Por ejemplo, como el VIH, que ya hay algunas vacunas en investigación, ¿cierto?, que vienen en una plataforma diferente, o la vacuna VPH. Ustedes saben que la vacuna del papiloma o el papiloma está muy relacionado con enfermedades cancerígenas, ¿cierto?, cáncer de endometrio, pero además se está asociando a otro tipo de cánceres, por ejemplo, de cabeza y cuello. Y para este virus ya conocemos algo de lo que puede hacer, ¿cierto?, pero no sabemos ahora para otros virus, por ejemplo, como el citomegalovirus, u otros que se han estado incluso despertando con esto de la pandemia. Entonces, hay además mucho que estudiar y desarrollar en el ámbito de las nuevas amenazas que pueden seguir. En ese sentido, solamente la vacuna de COVID
se ha puesto alrededor de 12.000 millones de dosis a nivel mundial. Este es un datito que lo saqué hace poco. Pero además esa distribución también es desigual, ¿cierto? Nosotros, por suerte, caímos en el lugar donde los países tienen altas tasas de vacunación. Sin embargo, todavía hay países que tienen muy bajas tasas de vacunación y al final eso va a incidir en la generación de nuevas variantes, ¿cierto? Nuevas variantes para las cuales no vamos a estar protegidos, por lo tanto vamos a necesitar más vacunas. Entonces eso también permite que esta distribución, ¿cierto? El acceso público a la salud pública, que sea equitativo, permite también tener una sanidad mundial un poco mejor. Recuerden ahora que no se puede separar la salud humana de la salud animal y la salud ecológica. La mayoría de estas enfermedades son zoonóticas, vienen desde los animales y varias de ellas están haciendo el salto, ¿cierto?, más rápido de lo que esperábamos. La manufactura descentralizada no se alcanza a ver acá, pero la manufactura de vacunas y biológicos está centralizada principalmente en Asia y en Europa. Hay muy poquito en otros países. Y esa manufactura centralizada, si bien está sobre la mayoría de las vacunas que se ocupan regularmente, vacuna antitetánica, no sé, la triple, etc., hay de todas maneras manufactura centralizada también en biológicos de muy alto valor que puedan ser utilizados en algunas enfermedades graves, algunas enfermedades cancerosas. Entonces también existe la necesidad de hacer una descentralización, ¿cierto?, de distintos productos que se generan en otras partes. Las alianzas multilaterales en investigación y desarrollo se encuentran, son posibles de establecerlas. Actualmente en Chile la investigación que se hace en biomedicina es muy alta, muy grande. Se habló del doctor Kalergis, por ejemplo, que tuvo una vinculación con el laboratorio chino Sinovac para la realización de algunos ensayos, pero hay muchos otros investigadores en otras universidades que también tienen desarrollos, pero que nunca van a llegar a la etapa final, ¿cierto? Y se quedan en la investigación básica, ¿cierto? Vacunas para el ANTA, que sabemos que existen, hay algunos procesos de investigación, los mismos anticuerpos estos que se generaron en llama, ¿cierto?, en la Universidad Austral, todos ellos necesitan, ¿cierto?, poder transformarse finalmente en un producto. Entonces, para eso necesitamos las alianzas multilaterales que también existen. Y esto además es súper importante. Parte de lo que sucedió en Chile, de por qué dejamos de hacer vacunas, es porque la tecnología para hacer vacunas cambió rápidamente. Entonces, muchos de los equipos quedaron obsoletos. Y como estaban obsoletos, ya había que hacer una inversión importante, ¿cierto?, para utilizar estas nuevas tecnologías en producción de vacunas, y eso no ocurre, y por lo tanto se da el cierre a la planta de fabricación, que teníamos todavía la fabricación de algunas vacunas, pero que la mayoría de ellas sí se podía comprar afuera. El tema es así. La mayoría de las vacunas que se producían en el centro aquí en Chile se podían comprar afuera y probablemente a menor precio. Entonces, por un tema de competitividad, pero no estratégico, solamente de competitividad, finalmente se cerró esa planta de producción de vacunas. En esa planta incluso se desarrollaron algunos biológicos importantes. La vacuna antirrábica fue desarrollada en Chile y se utilizó en varios países de Latinoamérica. Se exportó esa innovación y eso es algo que debería enorgullecernos. Bueno, cuando hablamos de compuestos biológicos, quería mostrarles yo esta diapositiva, porque no solamente hablamos de compuestos químicos, ¿cierto?, como la aspirina, que puede ser de una síntesis química tal vez más fácil de sintetizar. Los compuestos biológicos son moléculas muy complejas. Aquí tienen un anticuerpo monoclonal, ¿cierto?, en la cual está constituido por una serie de proteínas que encajan ellas entre sí, de cierta forma, para que tenga su efecto. Este anticuerpo entonces no solamente tiene proteínas, sino que tiene azúcares también ahí, ¿cierto?, está glicosilado, y por lo tanto, para que pueda tener su efecto, tiene que estar en esa conformación ideal. Entonces, este anticuerpo monoclonal, para que nosotros lo podamos fabricar, por ejemplo, en un centro, y tenga una actividad biológica, tiene que ser muy bien fabricado. Y lo mismo pasa con, por ejemplo, el virus, el adenovirus, que se utilizó para varias vacunas, ¿cierto? Todas las vacunas adenovirales o que utilizaron adenovirus utilizaron esta tecnología o alguna parecida. Esta molécula de aquí es la insulina, no sé si la conocían, también es una molécula peptídica que tiene que ser producida en estos sistemas de producción biológico. Entonces, a diferencia de los químicos, que tengo que hacer una síntesis química, acá necesito células para poder producir estos compuestos biológicos. Entonces, la única forma de que nosotros podamos producir estos compuestos biológicos es en células. Y estas células, en el fondo, tienen que cultivarse, ¿cierto?, para que puedan producir el compuesto biológico. Y el salto, entonces, es como desde esta producción de células podemos generar, entonces, gran cantidad del biológico o de la vacuna, en el fondo, que necesitamos producir. Básicamente, el proceso
es este que tienen acá, no se ve, sí se alcanza a ver. Primero, nosotros no podemos fabricar un biológico con una plaquita, ¿cierto? Estamos hablando de mucho mayor producción y por lo tanto necesitamos un escalamiento, una expansión celular. Entonces hay equipamiento especial para que muchas células crezcan y esas muchas células puedan producir el compuesto que finalmente es el principio activo, ¿cierto? El principio biológico. Este escalamiento se hace en bioreactores, en máquinas de mucho volumen, 2.000 litros, 4.000 litros, y eso permite generar una gran cantidad del producto biológico que finalmente tiene que ser purificado, ¿cierto? Esta es una parte que es súper limitante y es por eso que además esto no se puede hacer en un laboratorio común y corriente, sino que tiene que tener instalaciones que permitan el adecuado procesamiento del principio activo. Y con varios métodos de purificación, ¿cierto? Nos quedamos finalmente con nuestra molécula individual y que, por lo tanto, no debería tener trazas de otras cosas que puedan generar efectos secundarios. Finalmente, después de toda esta producción, ¿cierto? Nosotros nos vamos a quedar con un bulk, con un tambor, ¿cierto? De nuestro biológico, que tiene que entonces llegar al fill and finish, que es el proceso de preparación ya del llenado de la jeringuita, ¿cierto? O de la vacuna individual. Entonces, si nosotros vemos la cadena de valor de esto, o la complejidad que tiene esto, no se ve porque está aquí abajo, esto es lo más complejo, la expansión celular y la agregación del biológico, que el llenado y envasado. El llenado y envasado es una actividad que necesita infraestructura y maquinaria especializada, pero en Chile hay varias plantas de llenado envasado que pueden envasar biológicos. Por ejemplo, la planta de Sinton, que envasa un biológico, o algunas otras que estén preparadas. Y eventualmente, de lo que se conversó también, el proyecto de Sinovac es una planta de llenado y envasado de las vacunas chinas, entonces que lleguen a Chile en un lugar, aparentemente la comuna de Quilicura. Por lo tanto, dada la complejidad que tiene el desarrollo, ¿cierto?, la producción de compuestos biológicos, si nosotros queremos hacer el salto desde la universidad o de los centros de investigación a un producto que pueda ser utilizado en la clínica, o sea, que puede ser utilizado en pacientes, este paso aquí, que se le llama medicina translacional muchas veces, en el cual un producto que es desarrollado en un laboratorio se tiene que validar finalmente como un producto eficaz, tiene una serie de pasos, ¿ya? Y es por eso que es tan importante el tema de los ensayos clínicos. Entonces, la primera parte, que es la identificación del antígeno y, por ejemplo, la preparación en un laboratorio de investigación, puede ocurrir fácilmente, y para eso tenemos los centros de investigación, ¿cierto?, las universidades que se están ganando proyectos de investigación y están invirtiendo en eso. Y en biomedicina hay un impacto importante en Chile en esos proyectos. Sin embargo, para que puedan estos proyectos llegar a un producto final, deben hacer las etapas de ensayos clínicos, ¿cierto? Ustedes saben, tenemos que validar la eficacia en ensayos clínicos. Primero los preclínicos, que son en animales de laboratorio, y después los clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, que son en individuos, ¿cierto? Y eso va cambiando. Sin embargo, si no tenemos una infraestructura para producir ese biológico en condiciones de buenas prácticas de manufactura, este desarrollo llega hasta aquí. Y los investigadores se ganan otro proyecto más, vuelven a perfeccionar un poco la tecnología, pero finalmente quedan hasta ahí. Porque el salto para poder generar un producto, una producción clínica, para hacer estudios clínicos es muy importante y eso se está llevando solamente afuera. Como no tenemos en Chile una planta de producción, al menos de prototipos, ni siquiera de prototipos, todo esto tiene que generarse afuera con altos costos, por lo tanto solamente algunos investigadores pueden llegar en el fondo a hacer un ensayo clínico y vincularse finalmente con el proceso posterior, ¿cierto?, que ya son las empresas que son las que adquieren este desarrollo, ¿cierto?, y las que lo terminan escalando, ¿cierto?, como un producto eficaz. Muchos de los desarrollos que tienen las grandes empresas partieron en pequeños laboratorios, pero que fueron desarrollándose y fueron validándose hasta que finalmente se convirtieron en un producto valioso y que la empresa lo compró finalmente, lo licenció. Por lo tanto, en este escenario, nosotros creemos que es súper importante tener alguna iniciativa que nos permita avanzar aquí, no solamente en el gap que tenemos aquí en lo que es investigación y lo que se puede transformar en investigación aplicada, sino que también para, que es lo que se ha comentado mucho, cambiar un poquito la matriz productiva, ¿cierto? Nosotros tenemos, en general, muy buenas capacidades de compra, lo vimos, ¿cierto?, y de exportación de materias primas, pero de innovación específica en un área tan importante como la biomedicina tenemos muy poquito.
Entonces, es una buena oportunidad para la inversión público-privada, para que laboratorios de investigación también estén relacionados con esta iniciativa. Queremos ser este partner estratégico para los proyectos de investigación que tengan la posibilidad de escalarse a ensayos clínicos. Por lo tanto, nosotros podríamos disminuir, ¿cierto?, la incertidumbre que existe en estas moléculas, existen estas vacunas. Por ejemplo, no sé, el desarrollo de la vacuna del virus sincicial que se está haciendo en la Universidad Católica tiene que hacer el salto a un ensayo clínico para poder validar finalmente la tecnología. Entonces, todo eso disminuye si tenemos algo nacional o un centro que permita, en el fondo, esa alternativa. El centro, además, tiene que tener la capacidad instalada y estratégica, ¿cierto?, de enfrentar nuevas pandemias y de, además, abordar un tema que es complejo, que es la producción de biológicos, como les mencionaba. No es fácil producir en biológicos, por lo tanto, el estado de desarrollo que tiene que tener esa planta o el estado de avance que tiene y de instrumentación debe ser muy importante, no solamente para las emergencias sanitarias que salen ahí, sino que también para el uso de ciertos biológicos en planes, ¿cierto?, nacionales de medicina nacional. Queremos que, por lo tanto, con este proyecto se capitalice el desarrollo de la biomedicina nacional y, obviamente, la creación de empresas relacionadas con esto. Muchos spin-offs se generan cuando se están produciendo estas moléculas, muchos spin-offs o startups que tienden a mejorar un poquito el desarrollo, el estado de desarrollo, y que eventualmente pueden contactarse con empresas farmacéuticas y vender estos desarrollos. Y eso pasa, está ocurriendo, pero sin embargo está esta dificultad. Iniciando este proyecto, se contactó con nosotros una empresa italiana que se llama Reitera, que ellos tienen varios desarrollos, ¿cierto?, en procesos, y ellos utilizan, sí, la plataforma de generación de vacunas, que es los adenovirus, ¿ya?, como la vacuna de AstraZeneca, ¿cierto?, como la vacuna de CanSino, que utilizan adenovirus para producir las vacunas. Ellos también utilizan adenovirus, pero una plataforma diferente, que es un virus de gorila. Bueno, ellos estaban, cuando nosotros empezamos con este proyecto, ellos estaban en la etapa, pasando a la fase 3 de su vacuna para el COVID, ¿ya? Tenían muy buenos resultados de fase 2. Sin embargo, pasó lo que todos vimos, que las vacunas RNA se comieron al resto de las vacunas y prácticamente ahora solo hay vacunas de RNA por su eficacia, ¿cierto?, por su seguridad que demostraron, y por lo tanto varias de estas vacunas quedaron en el camino, ¿ya? Ellos siguen con la línea de desarrollo para otras vacunas, VIH, virus papiloma, virus esencial, pero la vacuna para el COVID la dejaron en stand-by, ¿cierto?, por el proceso de desarrollo. Y eso le pasó a varias otras vacunas que también estaban en etapa de desarrollo, pero que finalmente, como la eficacia, ¿cierto?, y la entrada en el mercado de las vacunas RNA fue tan poderosa, finalmente quedaron relegadas ya a otro tipo de... Lo mismo pasó con las vacunas inactivadas, por ejemplo, como la de Sinovac. En ese escenario se hizo además una comitiva que que conoció la planta de producción de vacunas en Italia. Esta es una planta que además tiene aportes del Estado y aportes de privados, por lo tanto funciona como una empresa que genera además servicios de escalamiento. Y por lo tanto se generó una buena relación con este laboratorio que además nos permitió participar en el diseño. Ellos participaron en el diseño un poco de nuestra planta y por lo tanto nos ayudó a mejorar la propuesta. Lo que nosotros proponemos como proyecto no es una planta de producción de vacunas, ¿ya?, sino que es una planta de producción de biológicos por contrato, una CDMO, ¿ya?, que es una empresa que manufactura, ¿cierto?, por contrato o por petición, compuestos biológicos, compuestos biológicos de distinto tipo, básicamente compuestos biológicos, ¿ok? Y para eso, como yo les comentaba, en la cadena de complejidad, hemos decidido que la planta va a generar biológicos solamente hasta la etapa de producción masiva. No vamos a tener la etapa de llenado y envasado, el fill and finish, porque existen varios lugares en Chile donde sí se hace fill and finish, ¿ya? No se produce ninguna molécula biológica en Chile, pero sí se hace llenado y envasado. Por lo tanto, creemos que esa parte, ¿cierto?, que consiste en un buen capital, además de infraestructura, puede ser dejado de lado, ¿cierto?, para empresas externas.
Y por lo tanto, entonces, nosotros tenemos o pensamos que vamos a tener clientes en este centro de producción de vacunas y biológicos, clientes que van a ser empresas nacionales o internacionales que tienen desarrollo, ¿cierto? Que tienen productos que han llegado a etapas finales incluso, que necesiten la manufactura por parte del centro, ¿ya? Se sabe que la farma internacional en general no puede producir todos los biológicos que vende y tiene que externalizar una cierta parte a algunas de estas empresas que tienen la capacidad de fabricar. Sin embargo, eso además nos permite la transferencia tecnológica de productos de alto valor, ¿cierto? Y poder generar también otro tipo de productos con las tecnologías que se están transfiriendo. Por lo tanto, pensamos que en este centro puede producir para estas empresas, ¿cierto?, el mismo Estado que puede solicitar, por ejemplo, la fabricación de algún producto que pueda estar relacionado con, qué sé yo, alguna enfermedad que se quiera poner en algún plan nacional, ¿cierto? Hay ciertos biológicos que tienen un costo muy elevado y que por lo tanto es muy difícil que la población en general acceda a ellos. Entonces, todos esos biológicos, vacunas, anticuerpos monoclonales podríamos generar. Y por el lado de la investigación, ¿cierto?, también vamos a tener como clientes centros de investigación, investigadores que hayan desarrollado algún producto, ¿cierto?, que estén en etapas de que puedan hacer el salto a una producción, ¿cierto?, GMP de mayor cantidad y que puedan realizar, por lo tanto, los ensayos clínicos correspondientes. Entonces, ellos van a tener, ¿cierto?, ensayos preclínicos o se van a asociar con el centro para desarrollar esos ensayos preclínicos y nosotros les vamos a entregar entonces los batches de producción de estudio clínico, ¿cierto?, para que puedan desarrollarlo. Todo eso es parte externa de lo que va a desarrollar la planta. La planta no va a estar metida en los ensayos clínicos, ¿cierto?, pero pueden generarse una infraestructura, ¿cierto?, otra organización que esté más dedicada al tema de los ensayos clínicos y nos permita validar nuestros desarrollos. En ese caso, para el tema de los desarrollos, sí vamos a tener un pequeño fill and finish. Después del análisis de costos, ¿cierto?, estas son plantas bastante caras y por eso que no hay tantas a nivel mundial, la mayoría están en Europa. Sin embargo, a nivel latinoamericano hay al menos 2 o 3 plantas de este tipo en Argentina, al menos 2 plantas de este tipo en Brasil y un par más en México. En Cuba también hay plantas de fabricación de biológicos. Y por lo tanto, por las economías de escala y a quién podríamos acceder nosotros con los desarrollos, con la producción de la planta, pensamos entonces en este escenario B y nos hemos decidido por este escenario, en el cual la planta tiene una capacidad de producción de 100 millones de dosis de biológicos anual por la capacidad de escalado que tiene, que además pueden ser productos diferentes. Lo que nosotros esperamos es que la planta sea multiproducto, que estemos produciendo vacunas, pero que además estemos produciendo biológicos, en alrededor de 20 millones de dosis de varios productos. Para eso entonces podemos generar vacunas de tipo adenovirales, como las que les comentaba, pero también otro tipo de vacunas recombinantes, etc. Para eso entonces hemos tomado varios elementos que nos han permitido más o menos definir para dónde tiene que ir, ¿cierto?, la planta de producción y dónde va a estar el nicho principal. Como está pensada la planta, esto es lo que nosotros podríamos producir en Chile. Vacunas adenovirales, como las del COVID, ¿cierto?, o como las que van a venir después. Y eso incluye a todas las empresas que trabajan con vacunas adenovirales. Y aquí una primicia, no sé si lo leyeron, pero CanSino, que es una de las empresas chinas que tenía el desarrollo de la vacuna con el adenovirus 5, que es una de las vacunas para COVID, lo está desarrollando para administración oral o inhalación. Y ahora lo están registrando en China para que el refuerzo sea con ese tipo de vacuna. Esa es una vacuna que nosotros perfectamente podríamos fabricar en el centro si estuviera disponible. Y esos tipos de vacunas además van a venir reemplazando un poco a estas nuevas tecnologías, ¿cierto?, porque terminan siendo más eficaces y más fáciles de administrar a la población. Vacunas contra influenza, pero de manera recombinante. Ya nosotros no vamos a trabajar con virus, ya no vamos a aislar virus ni vamos a trabajar con virus inactivados, solo con tecnologías recombinantes. Por lo tanto, si es que sale una vacuna influenza, esta vacuna para todos los tipos de influenza, nosotros también la podríamos fabricar. Vacunas para papiloma humano, que también se generan en células, en este caso células de insectos.
Entonces, todos esos biológicos podríamos nosotros fabricarlos en la planta, lo mismo que la vacuna para el VIH, si es que usa la plataforma adenoviral o alguna proteína recombinante. Otras vacunas que pueden ser ya sea en la plataforma de adenovirus o como vacuna recombinante, como la de Novavax, por ejemplo. Ustedes saben, vacunas para ANTA se necesitan eventualmente en Chile. No está bien claro si la necesidad lo indica así. Para Zika probablemente no en Chile también, ¿cierto? Para cólera tal vez tampoco en Chile, pero también es una vacuna que está próxima a salir en el fondo con nuevas tecnologías. Y bueno, virus sincicial, ébola y algunas otras tecnologías o algunas otras vacunas que vayan saliendo. Y además el tema de las nuevas pandemias. Pero además anticuerpos monoclonales. Anticuerpos monoclonales, por ejemplo, como rituximab, ustedes probablemente lo conocen, ¿cierto? Es un anticuerpo anti-CD20 que ya se produce como biosimilar. Ese desarrollo ya perdió su patente. El desarrollo ya perdió su patente, entonces ahora como la patente es libre, se puede fabricar, ¿cierto?, como un biosimilar. Vale decir, sin la patente, con el permiso, ¿cierto?, nosotros podemos fabricarlo. Bueno, algunos otros, todos tienen unos nombres bien raros, no me los sé todos, pero hay anticuerpos monoclonales ahora que tienen muy buenas, como biosimilares, los anti-HER, que son para cáncer de mama, con muy buena efectividad, los anti-TNF-alfa, que son para enfermedades inflamatorias, ¿cierto? Artritis inflamatoria, enfermedad inflamatoria intestinal, Crohn. Todos ellos son anticuerpos monoclonales que tienen como target la molécula inflamatoria de TNF y por lo tanto se pueden utilizar en el control de estas enfermedades. Anticuerpos contra CTL4 que están diseñándose actualmente, todavía no hay de ellos como biosimilares, pero pronto van a caducar esas patentes también. Anti-CTL4 están utilizándose mucho en la prevención de cáncer, están alargando la vida de los pacientes con cáncer y son tratamientos que tienen un costo elevado, ¿cierto? Estamos hablando de tratamientos que tienen probablemente sobre el $1.000.000 de valor, tal vez incluso en pocas semanas. Otros compuestos como proteínas recombinantes, como interferones, ¿cierto? La eritropoyetina, se sabe que también se usa recombinante. Hay algunas que se están evaluando, ¿cierto?, que son propias de que se pueden fabricar en el centro, y hay otras que eventualmente no son elegibles, ¿cierto?, porque se producen en gran masa en otros países. Por ejemplo, producir insulina no tiene mucho sentido si se produce tanto en China, pero sí otros que tienen un mayor valor, ¿cierto?, y que pueden ser de necesidad para la producción. Hay un tema también en la producción de biológicos que es muy importante, que es el uso de animales para las pruebas. Todas las pruebas de liberación de lotes, si yo produzco una vacuna y quiero liberar ese lote de vacuna, tengo que hacer pruebas en animales, ¿ya? Y hay algunos biológicos en los cuales se hace mucha prueba en animales. O sea, hay que ocupar muchos animales para hacer las pruebas y por lo tanto lo estamos descartando de nuestra lista, ¿cierto?, de productos que podríamos fabricar. Bueno, este es más o menos cómo se ha planificado el proyecto. Actualmente estamos en los tiempos para el desarrollo y que esta planta esté funcionando a principios del 2025, a finales del 2024. En este minuto tenemos completada la ingeniería de detalle y el plan de negocio, la ingeniería conceptual y el plan de negocio, por lo tanto tenemos que partir con la ingeniería básica de detalle, que es también un monto importante. Para la realización de todo esto hemos tenido vinculaciones con prácticamente todos los ministerios, con varios países. Hemos ido a ver varias plantas de producción de vacunas y de biológicos en Argentina. MabScience, por ejemplo, que produce anticuerpos monoclonales, tiene una planta de primera calidad. En Brasil, ustedes saben que el Instituto Butantan y Fiocruz producen el 70% de los biológicos para Brasil. Estamos hablando de un mercado muy grande, pero ellos solamente el 30% lo hacen o lo traen a empresas extranjeras, por el sistema que tienen ellos también de promover o de incentivar la innovación. La parte estructural la hemos estado viendo con una empresa que fabrica plantas de vacunas a nivel internacional con mucha experiencia, una empresa danesa. Y en este minuto además estamos trabajando en la estrategia de asociatividad o de gobernanza que va a tener esta planta. Esta planta está siendo pensada como una interacción público-privada. No es solamente una planta del Estado que vaya a producir después algún tipo de biológico, sino que es una interacción público-privada para que además se aumenten las demandas, ¿cierto?, de esta planta y que pueda producir a gran escala.
Como les comentaba, la fase de construcción debería empezar aproximadamente a mediados del 2023, si todo anda bien, y después viene, después de la construcción, que es 300 días, no es tanto tiempo, viene una etapa de puesta a punto de la planta que toma un año más prácticamente, en que se empiezan a validar los procesos hasta que finalmente tenemos un producto biológico validado. La planta va a estar ubicada en la comuna de Pudahuel, ¿cierto? En el Parque Tecnológico Laguna Carén, que es un parque tecnológico de la Universidad de Chile, en la cual ya existen algunos centros de investigación, y la idea es poner este otro centro de investigación y de producción también en la Laguna Carén. Para esto entonces hemos tenido, no se ve aquí abajo, pero hemos tenido la participación de distintos actores internacionales, como les comentaba, el laboratorio Reitera, Italfármaco y Rosellón Impanti, que tienen experiencia en la construcción de este tipo de infraestructura, y además la empresa Citiva, que es la que produce el equipamiento. Esta es alguna de las visualizaciones que tenemos del centro. El centro va a estar dividido en un área de producción y un área de investigación y desarrollo, que además va a tener una estructura, digamos, para la docencia y para poder mostrar cómo se hacen los procesos biológicos. La planta, aquí la pueden ver, está en colores medio difícil de ver, este es el primer piso. Básicamente vamos a tener dos áreas de producción, las que están aquí en azul oscuro. Una que va a estar específicamente para la producción de vacunas adenovirales o recombinantes, con una capacidad instalada, y otra área de producción espejo, que va a estar dedicada a la producción de biológicos, o sea, anticuerpos monoclonales, ¿cierto? Y alguna proteína recombinante. Todo eso entonces asociado con las distintas zonas que tienen que estar apoyando, ¿cierto?, a la fabricación de vacunas, aquí el Laboratorio de Investigación y Desarrollo, que es súper importante. Básicamente estamos pensando en una planta de 14.000 metros cuadrados con 7.000 metros construidos, 14.000 con todas las áreas externas, 7.000 metros cuadrados construidos, en los cuales vamos a tener estas grandes salas de producción, pero además el área de investigación y desarrollo. El área de investigación y desarrollo va a estar en el segundo piso y va a permitir no solamente producir los lotes pilotos en pequeña cantidad, que a veces no se puede producir en la planta de producción, ¿cierto?, si estamos generando algún otro lote, y va a tener en un pequeño espacio un fill and finish automatizado para la generación de esos lotes clínicos. O sea, si queremos generar lotes clínicos, no podemos dejarlo sin el fill and finish, sin el llenado final, sino que también tenemos que generar eso. Entonces está contemplado en el proceso esa posibilidad. La planta va a tener equipamiento de punta. Esto significa Citiva o Sartorio, que son las empresas que producen equipamiento para biológicos, son las más importantes. La característica además del equipamiento, esto se llama Flex Factory porque son instrumental que es single use, vale decir, yo produzco un biológico y posteriormente descarto parte de lo que se utiliza para ese biológico, y eso me permite rápidamente entonces tener mi planta lista para producir otro biológico, ¿ya? Me ahorra procesos de limpieza de agua, ¿cierto?, de tener ciertos procesos de limpieza estandarizados, y por lo tanto es una planta que puede responder rápidamente además a distintos procesos. Entonces vamos a tener equipamiento de primera línea, y esto en una sala abierta que permite además la generación de distintos lotes de producción. Aquí hay un poquito del proceso, para no darles la lata. Como les comentaba, un biológico debe ser escalado, y por lo tanto nosotros vamos a partir con, nosotros partimos en el fondo con semillas de trabajo, esas células que van a tener la capacidad de producir el biológico, ya sea un anticuerpo monoclonal o vacuna. Esas células se expanden y finalmente vamos creciendo, si se fijan, vamos subiendo hasta que finalmente nos quedamos en un bioreactor de 2.000 litros, que va a producir una gran cantidad de esas células, y después viene el proceso de purificado. Este equipamiento, además, tiene una lista de espera para la compra como de 18 meses, porque justamente estas plantas están, este tema agatillado, que la producción de biológicos haya crecido en todo el mundo, y por lo tanto el equipamiento ya se está vendiendo y hay mucha lista de espera para la compra. Y de paso, hay varios países en Latinoamérica que también están pensando en el proyecto de tener una planta productora de vacunas, Colombia particularmente y Panamá,
Sin embargo, están en una etapa mucho más atrás que la nuestra en tanto al diseño de la planta y a todo lo que significa. En la parte de anticuerpos monoclonales, ¿cierto? O de adenovirus, vamos a tener también la capacidad de crecimiento, aquí hasta 2.000 litros, y en la anterior hasta 2, ¿cierto? De 2.000 litros, o sea, 4.000 litros. Es cuando nosotros hablamos de bioprocesos, hablamos en capacidad de escalamiento, de producción. Lo mismo, los procesos de purificación, como yo les comentaba, son sumamente estrictos hasta que finalmente nos quedamos con una molécula sumamente purificada que puede ser utilizada en humanos, ¿cierto? Como les comentaba, para los procesos de fill and finish que salgan de un estudio, o sea, que salgan de investigación y que necesiten un estudio clínico, vamos a tener además una sala especializada con maquinaria especializada para hacer el fill and finish de manera automatizada, ¿cierto? Porque es necesario si es que queremos apoyar en la fabricación de lotes clínicos. Como esto es, como es una planta de producción de biológicos, obviamente tiene que pasar por el ISP, ¿cierto? Nosotros ya tenemos el plano, los primeros planos en el ISP, ya pasamos, ya hicimos la introducción, ya tuvimos las primeras revisiones con los primeros ajustes, digamos, al diseño que nos solicitó el ISP. Sin embargo, esta es una tarea que hay que emprender con ellos, ¿cierto? Porque el ISP sabe exactamente cuáles son los requerimientos y por lo tanto ellos tienen que apoyarnos en el desarrollo de la iniciativa. Bueno, ahí no se ve, pero están los tamaños de la planta de lo que queremos. Y esto ya va a ir terminando. En relación al modelo de negocio, lo estamos haciendo con Deloitte también, con Deloitte Chile y Deloitte Italia, para justamente ver, y esto incluye un análisis bastante importante de otras plantas que tengan esta misma capacidad, porque finalmente nosotros vamos a tener distintos clientes, ¿cierto?, internacionales, y tenemos que ofrecerles la producción, ¿cierto?, de estos biológicos en buenas condiciones. Entonces hay ciertos requerimientos que van a tener este tipo de plantas, que son las que tenemos que cumplir para poder tener además un proceso que se mantenga en el tiempo, que no sea, ¿cierto?, algo que se vaya a construir y que después se piensen que se va a cerrar, ¿cierto?, porque no da o no tiene la capacidad de generar, ¿cierto?, estos productos. Dicho sea de paso, como Chile es un mercado muy pequeño, ¿cierto?, y muchas veces no sustenta este tipo de proyectos, el proyecto siempre ha estado pensado, ¿cierto?, en la Alianza Pacífico, ¿cierto?, y todos los países del área Pacífico como Perú, Colombia, Venezuela, no sé si Venezuela está, Ecuador, Bolivia, que sí están en esa área, ¿cierto?, necesitan ellos también biológicos, no tienen plantas de producción y ellos además tienen menores capacidades de compra, ¿cierto? Entonces, no solo, porque esto mucho se habló al principio de soberanía sanitaria, pero yo no creo que se trate de eso, no se trata de que tenemos que vincularnos del exterior, sino que lograr que las innovaciones que vienen de afuera se puedan fabricar aquí en Chile. Tenemos la capacidad para hacerlo y tenemos mucho know-how, muchas mentes que son capaces además de realizarlo. Y para terminar, solamente mencionar a algunos de los que han estado participando en este desarrollo, desde el rector Vivaldi, el ex rector Vivaldi, ¿cierto? Cuando inició las primeras conversaciones acerca de cómo estábamos planteando esta planta, Carlos Safi, que fue nuestro director de innovación, que también ahora ya no está presente, que también participó de manera muy importante en la generación de este proyecto. Ahora el ex ministro de Ciencia y Tecnología, Flavio Salazar, que además fue nuestro vicerrector de investigación, por lo tanto él también desde el principio estuvo vinculado a esta iniciativa. Ustedes saben, además él es inmunólogo, entonces tiene mucho que ver en este tema. El prorector, el ex prorector, la doctora Pilar Barba, que ahora está en la vicerrectoría de extensión, y el doctor Valerio Branchi, que es de Rosiglioni, que nos ha apoyado mucho finalmente en estructurar este proyecto. Este es un proyecto que es muy grande y que lo hemos construido solamente como Universidad de Chile. Hemos visitado otros lugares, hemos tenido vinculación con otros investigadores, pero es un proyecto que ha levantado la Universidad de Chile en el fondo para entregárselo finalmente al país si es que necesita llegar de nuevo a tener cierta producción de biológicos y de vacunas. Y no solamente de vacunas, como les comentaba, sino que también de productos biológicos. Así que eso era lo que les quería entregar hoy día, compartir el proyecto, y quedo abierto a preguntas al respecto.
Gracias. Hola, buenas tardes. Hola. Muchas gracias por la charla. Te quería hacer una pregunta, no sé si en algún momento lo mencionaste y no lo capté, pero ¿cuál más o menos serían hay varias ventajas al poder tener esta planta de producción de biológicos acá en Chile, pero principalmente, por ejemplo, para todo este clúster de innovación y de empresas startup ligadas a la ciencia, que a lo mejor tienen costos demasiado altos por manufacturar productos en Europa, ¿se puede aproximar un porcentaje en el cual se podrían abaratar costos por el hecho de manufacturarlo en Chile o quizás son otras las ventajas por el tiempo con respecto a la logística, por ejemplo, las cadenas de frío? Si pudiéramos hablar como de un porcentaje de ganancia en estructura de costo para estas pequeñas startups ligadas a la ciencia, ¿se estima Sí. un número ya? Mira, sabemos que hay bastantes en varias universidades, de hecho no solamente en startup. En startup también hay otra gran cantidad de algunas que se están dedicando o que están sacando algunos productos biológicos. Claro, en veterinaria tampoco, incluso hay empresas que están desarrollando vacunas veterinarias, pero que tampoco tienen un lugar donde hacer un escalado. Entonces, es bastante amplio, no solamente, por eso quería mencionar eso, no solamente en vacunas, sino que también en la generación de distintos otros biológicos. Sí, te voy a comentar por qué sería mejor acá. Nosotros vamos a tener un laboratorio de investigación y desarrollo. El laboratorio de investigación y desarrollo está pensado en participar en el puesta a punto de los procesos. Los desarrollos que se hacen a pequeña escala, yo te diría que un 20% de ellos pueden llegar a transformarse en un producto. Primero porque algunos de ellos ni siquiera pueden ser escalados, ¿ya? Porque la molécula te sale de una forma, en el otro escalado te hace de otra forma. Entonces, para llegar a eso, necesitas hacer además bastante investigación y desarrollo puesta a punto del proceso de producción para poder generar un lote clínico, un lote fase 1. Después de eso, tú tienes que además mejorar tu proceso de producción, porque si haces un lote clínico de fase 2, tienes que producir un lote comercial, ¿ya? Entonces, además tienes que tener capacidad para producir en mayor cantidad y eso también pasa por la puesta a punto del desarrollo y todo eso. Si tú mandas afuera una molécula desarrollada en un laboratorio para que te lo escalen afuera, tienes que además pagar todo ese proceso extra en el exterior, ¿cierto?, para la puesta a punto, para que te generen los lotes y tus semillas de trabajo y todo lo demás. Entonces, por lo tanto, en este sentido, en el fondo, al ir adquiriendo estas capacidades como de producción de estos biológicos con distintas tecnologías, nos va a permitir no solamente elevar algunas iniciativas de algunos investigadores, sino que de muchos que trabajen en el área, digamos, ¿ya? En general, los productos biológicos son caros de producir, súper caros, sobre todo cuando no haces una economía cierto de escala. Por ejemplo, si no estás produciendo varios millones de dosis. Entonces, en el caso de los estudios clínicos, sale muy caro producir un lote pequeño en una planta de producción de biológicos a gran escala. Entonces, eso es lo que yo creo que nosotros también vamos a apuntar para aproximar justamente esto de la posibilidad de hacer escalados pilotos en esta planta frente a la investigación nacional. No sé si contesté más o menos tu pregunta. En términos de costo yo no te podría decir ahora si va a salir más barato o no. Yo supongo que sí, si es que tenemos algún tipo de subvención. De hecho, parte de los desarrollos clínicos o desarrollos biológicos que hay y que ya están bastante avanzados, ¿cierto?, podrían optar o podría, por ejemplo, la NID generar un fondo, ¿cierto?, para el escalamiento de proyectos que estén avanzados, ¿cierto? Eso no existe ahora. Todos los que tienen o los que quieren ir a hacer un escalado afuera tienen que jugarse y juntar la plata, ¿cierto? Levantar algunas lucas en algún lado y poder ir a hacer el estudio. Entonces, por eso que creemos que es además una mayor disposición para el desarrollo de biomedicina en Chile. Gracias. ¿No hay más preguntas?
Bien. Sí, aquí hay una pregunta. Y una apuesta enorme que Chile vuelva a posicionarse en la producción, que va un poquitito en contra de la globalización, de la concentración. ¿Qué impacto tuvo lo que pasó en la pandemia para relevar este proyecto? Porque este proyecto nace un poco antes de que... ¿Qué Sí. pasó cuando ocurrió la pandemia? ¿Qué pensó el equipo que estaba ahí? O sea, claramente mira, lo primero que pensamos es que en Chile se podría haber generado una vacuna para COVID. Si hubiéramos tenido infraestructura con los investigadores que hay en el área inmunológica, yo creo que se podría haber generado una vacuna en Chile, más en Chile. Se dice que hay una, pero claramente no ha llegado ni siquiera a ensayo de fase 1. Entonces, si no se tiene esto, no se puede avanzar, y yo creo que podría haber sido tenemos las capacidades, yo creo que, y era lo que estábamos conversando un poquito antes, yo creo que los países desarrollados se están distanciando cada vez más de nosotros. O sea, ellos están adquiriendo muchas capacidades y nosotros estamos perdiendo básicamente capacidades. Entonces, yo creo que porque esto además tiene un tema estratégico, no solamente de ayudar, ¿cierto?, a que suba la investigación en biomedicina, sino que también es estratégico desde el punto de vista de la capacidad de generar productos para finalmente nuestra población, ¿cierto? Productos que no necesariamente están llegando, sí están llegando de la vacuna COVID, eso sí lo tenemos claro, y por eso que además nosotros como planta no estamos apuntando a generar vacunas para COVID. Probablemente a lo mejor un año atrás, si lo hubiéramos tenido, sí tendríamos pensado en producir vacunas COVID, pero en este minuto prácticamente no. De hecho, se comentó también el tema de las vacunas RNA. Nosotros en un principio pensamos en el tema de las vacunas RNA, son las que la están rompiendo a nivel mundial, ¿cierto? Pero hay un tema de patente ahí que no se ha podido solucionar. Moderna demandó a Pfizer por el uso de la patente, y todas las plantas que se están generando nuevas para producir vacunas de RNA las están fabricando las mismas empresas. Moderna está fabricando las de ella, y BioNTech, que es Pfizer, BioNTech, están generando sus propias plantas. Entonces hay muy poquitas iniciativas a nivel mundial para que eso se expanda, ¿cierto? Sin embargo, es algo que viene y que por lo tanto a nivel de investigación sí debería empezar en Chile, sobre todo los que se dedican a desarrollar vacunas, ¿cierto?, a trabajar en ese tema. Hola, sí, muy comprensiva la presentación, así que muchísimas gracias. Quería consultar más precisamente en qué etapa estamos y qué nivel de financiamiento aún tiene que llegar, y cuál es el compromiso que ha asumido el Estado en esta alianza público-privada, porque ese es un tema que es complejo en todas partes, pero en Chile ha sido muy difícil. Sí. Bueno, este proyecto partió el año 2020, ¿cierto? En esa oportunidad se llegó al ministerio, a todos los ministerios, ¿cierto?, con la propuesta, pero en ese minuto tenemos capacidad de compra. Por lo tanto, el proyecto siguió desarrollándose, seguimos modelándolo, ¿cierto?, de qué íbamos a hacer, y ahí en el fondo también fuimos asentando la idea de que no podemos fabricar todas las vacunas, no podemos hacer algo que va a fabricar vacunas porque no tiene sentido. Entonces, buscando los nichos específicos a los cuales podemos apuntar, ¿cierto?, mejorando la tecnología, ¿cierto?, porque son vacunas que tienen más alta tecnología. Y bueno, no prosperamos tuvimos muchas conversaciones, ahí pueden ver, con distintas universidades, ¿cierto? Pero con el paso con la entrada del doctor Salazar como Ministerio de Ciencia, partió dentro de los impulsos para esta nueva mirada, ¿cierto?, de la economía, en que estemos mucho más orientados a la innovación, ¿cierto?, y al desarrollo, que a la importación a la exportación de materias primas. Y por lo tanto, en ese impulso, como universidad seguimos, en el fondo, desarrollando el proyecto. Y como universidad desarrollamos con estas empresas la ingeniería conceptual, ¿cierto?, donde ahora ya tenemos los planos, ¿cierto?, pero no tenemos todo el proceso moldeado, ¿cierto?
Y el tema del plan de negocio, que además sustenta que la planta sí va a generar, ¿cierto? No va a ser un gasto, no va a ser un elefante blanco. Que eso también es súper importante si es que queremos que sea público-privado. En ese escenario, el gobierno apostó mucho y tuvimos bastantes reuniones con distintos centros de investigación, distintos laboratorios internacionales que fabrican biológicos y que podrían ser eventualmente clientes, la SILFA, ¿cierto?, de los laboratorios nacionales, y distintos actores finalmente de este ecosistema. Y como usted dice, todos están súper interesados, a todos les parece una súper buena iniciativa. Sin embargo, todavía estamos en ese punto. Estamos aquí, ¿cierto? Estamos en los plazos, pero tenemos que empezar ahora la ingeniería básica. La ingeniería básica ya es un monto importante de más de 1 millón de euros, solamente la ingeniería básica. Y por lo tanto, ahí ya como universidad, nosotros ya no podemos seguir si es que no hay ya una vinculación, ¿cierto?, con empresas del rubro, ¿cierto?, y los que quieran participar finalmente en la iniciativa. En un principio, para ir acelerando el proceso, se llegó a la conclusión, pero eso ahora estamos en veremos, de que la planta debería construirla una empresa del Estado que se llama Desarrollo País. No sé si la han escuchado. Desarrollo País es una empresa del Estado, una empresa privada, pero que tiene como dentro de su misión construir infraestructura crítica. Y por lo tanto este proyecto les calza perfectamente, de infraestructura crítica. ¿Perdón, es una empresa privada o pública? Es una empresa, funciona como empresa privada, pero es del Estado. Pero es del Estado, el Pero Estado es, el dueño. Ya, pero es perfecto. empresa privada. Sí, como es Codelco en alguna medida. No sé si es como Escodelco, o probablemente. Codelco Bueno, tiene fue una ley creada, fue creada por quórum calificado. Ya. O sea, hubo que haber quórum calificado para que se creara. ¿El Estado es 100% accionario de...? Creo que es 99 y algo Corfo. Ya. Puede ser por ahí. No tengo bien claro la... Bueno, ellos construyen infraestructura crítica, ¿ya? Están recién empezando, fueron formados en el 2018. Este proyecto les calza perfecto a ellos como infraestructura crítica. El único proyecto que tienen es un cable de fibra óptica que están trayendo de Australia, me parece, para independizarse de ciertos lugares. Y por lo tanto es infraestructura crítica. Los montos para la construcción de esta planta, no se los dije, o parece que les mostré en algo ahí, está alrededor de los 70 millones de euros, ¿ya? Lo cual es bastante poco para una planta de producción de biológicos, en comparación, ¿cierto?, con, digamos, otras iniciativas. Y lo más caro claramente es la puesta en marcha. Estas además son plantas que son muy caras de mantener, porque tienen que estar funcionando. Yo no puedo decir hoy día la voy a echar a andar y chuta, no tengo producto, la voy a cerrar. Entonces, parte de además de, si queremos que esto funcione y queremos que entregue todo lo que estamos pensando en producir, tiene que haber algún aporte, ¿cierto?, del Estado, no sé, como Fundación Chile, eventualmente, que tiene aportes para el funcionamiento basal, ¿cierto?, para un tipo de funcionamiento basal y que después pueda ser apoyado. Pero ahí está la complejidad de la vinculación público-privada, que es algo que estamos también... Sí, ciertamente tiene que tener eso, o sea, porque incluso Codelco no funciona como el resto de la administración pública, es una empresa, tiene su propia ley y le permite poder producir ganancias eventualmente. Acá habría que... O sea, lo importante es que aquí el directorio no esté el Estado en el directorio, claramente. Entonces, empresas que estén dedicadas... Nosotros pensamos que empresas que estén dedicadas al desarrollo de biológicos o vacunas pueden ser perfectamente parte o socios de la planta. De hecho, nosotros somos universidad, nosotros no vamos a vender productos, nosotros no vamos a registrar productos y la cadena de distribución, por lo tanto, tiene que hacerla una empresa, ¿cierto?, que sepa de esto, que sea una empresa que sepa cómo distribuir las vacunas, que sea además una empresa que tenga eventualmente esa capacidad de llevarla a otros países. Y las redes de comercialización internacionales. La red de comercialización. están... El manejo de una planta de biológicos. O sea, nosotros, yo particularmente, yo trabajo en desarrollo de vacunas hace mucho tiempo y sé cómo es el proceso de producción de vacunas, por eso que estoy aquí en el fondo, no solamente desarrollo, sino que sé cómo se producen. Pero es un tema que está difícil, ¿cierto?
Pero tiene que haber una empresa, o sea, tienen que haber socios aquí, que además sepan manejar el tema, y son a ellos a los que nosotros hemos estado llamando, ¿cierto? Y con los cuales hemos tenido la mayor cantidad de las conversaciones. Por ahí también la Comunidad Europea ha participado mucho, quieren que hagamos una planta, también están con el tema de incentivar, ¿cierto?, la autonomía en América Latina. Entonces hay muchas iniciativas todavía, pero necesitamos concretarlo para que la planta sea una realidad luego. ¿No sé si hay más preguntas? Bueno, muchas gracias entonces por la invitación para la presentación. Gracias.